Buenas noches. Al menos tres muertos y varios heridos en accidente de tránsito en la carretera de Patuca, en Olancho. Vamos con Oscar Valdés, que tiene los detalles de la información. Oscar, buenas noches. Buenas noches, don Edgardo Melgar, un placer saludarle desde el departamento de Olancho. En efecto, un accidente de tránsito ha dejado como resultado 3 personas muertas. Esto sucedió en el municipio de Patuca, en el trayecto que conduce de este municipio hacia la comunidad de Nueva Choluteca, específicamente en la zona más conocida como la pista. Un vehículo tipo pick-up dio varias vueltas y en lo que iba dando las mismas iba arrojando los cuerpos de personas que quedaron heridas y fallecidas. En el lugar de los hechos quedaron los cuerpos de 2 personas del sexo masculino y una que murió y que fue trasladada junto a los heridos al centro asistencial de este municipio. En resumen, dos personas del sexo masculino y una fémina han muerto en este accidente de tránsito. En el lugar de los hechos, específicamente en el interior del vehículo, fueron encontradas armas de grueso calibre, así como indumentaria policial. No se sabe si los mismos eran elementos policiales, si andaban haciendo alguna misión, porque hasta este momento se desconoce la identidad de los mismos, de dónde eran originarios y qué nombre respondían. Así son las cosas, don Edgardo, así se las cuento. Oscar Valdés, Noticiero Hoy Mismo, Olancho. Gracias, Oscar Valdés. Muere hombre y su hermano resulta herido tras un ataque armado en Choluteca. Cristian Escaño con la información. Conectado con los corresponsales es presentado por Aseguradora Rural. 9 años acompañándote a crecer seguro y tranquilo. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. 2 hermanos que iban a comprar bebidas alcohólicas fueron interceptados por sujetos desconocidos en horas de la noche y madrugada. Uno, lamentablemente, perdió la vida al instante. Entre tanto, el otro resultó con varias heridas provocadas por arma de fuego. Tenemos la información relacionada a este hecho violento acá en el sur del país. El hoy occiso fue identificado como Mario Iván Reyes Cepeda, de 24 años, residente en la colonia Gracias a Cristo Choluteca y originario aquí del departamento de Choluteca. Según las informaciones que mantenemos hasta el momento, es que el hermano del hoy occiso había tenido un mes aproximado de salir del centro penal por suponerlo responsable del delito de tráfico ilícito de droga. Serán las autoridades de la Dirección Policial de Investigación que esclarezcan la causa y los motivos, así como el móvil de este crimen acontecido en las últimas horas en el departamento de Choluteca. Licenciado Melgar, televidente de Noticieros Hoy Mismo estelar, desde el sur del país, Cristian Escaño. Gracias, Cristian. Ramón Rojas, en Santa Rosa de Copán, reporta que afuera de un billar matan a un hombre y 2 quedan heridos. Buenas noches, el licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Una lamentable noticia. 3 hombres compartían y departían frente a un billar anoche cuando fueron sorprendidos por 2 sujetos que sin mediar palabra dispararon a quemarropa, quitándole la vida de forma inmediata a Guillermo Sagastume Figueroa, con identidad 0411-1990-00110, de 35 años de edad, de oficio transportista, casado, originario de La Jigua, en el norte del departamento de Copán, y residente en el barrio Dolores, exactamente en el Boulevard Suazo, Córdoba. Según la policía, el móvil y el hechor o los hechores están en proceso de investigación. Con este informe, el licenciado Edgardo Melgar, amigos televidentes de Noticieros Hoy Mismo, yo retorno al estudio. Buenas noches. Trabajadores del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos se toman las instalaciones regionales exigiendo un reajuste salarial en Santa Bárbara. Ahí está Alexis Gutiérrez. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar, es un gusto saludarle. Personal del Comisionado Departamental de los Derechos Humanos en Santa Bárbara se tomaron las oficinas exigiendo el ajuste salarial, mismo que hace 3 años solicitaron y hasta el momento no les han dado ninguna respuesta. Vamos a escuchar a continuación aquí en Noticieros Hoy Mismo al licenciado Edmond Castro.
Hoy pues el CONADE, pues ustedes pueden observar, ha amanecido tomada todas las oficinas a nivel nacional, a raíz pues de que hemos estado esperando algunos ajustes salariales, derechos que igual nos corresponden. Sabemos que el personal pues hace una gran labor a nivel nacional en tema de derechos humanos. Hoy por hoy estamos acá en esta oficina y esperamos respuestas. De lo contrario pues a nivel nacional nos estaríamos movilizando después, ¿verdad?, a la oficina central de Tegucigalpa o a los bajos del Congreso Nacional. Licenciado Edgardo Melgar, esto es lo que le puedo informar desde Santa Bárbara. Retorno con usted hasta los estudios principales en Tegucigalpa. La noticia positiva es presentada por Gasolinera 1. Nuestro combustible evolucionó, pasando de Super a Premium 95 y de regular a Plus 91. El mejor combustible que te llena de calidad. 1. En Gracias Lempira, Carlos Sorto nos informa que los caficultores celebran el Festival del Café. Licenciado Melgar, buenas noches en el estudio central. Así es, le informo que caficultores del municipio de San Juan, Intibucá, celebran la 7ª edición del Festival del Café con el objetivo de promover la calidad y cantidad de este rubro aromático en el occidente del país. Ariel Santiago Benítez es el alcalde por este término y le presenciamos. Estoy seguro que va a servir para motivar a los demás productores que también quieran entrar a este proceso, ¿verdad? Resaltar, ¿verdad?, de que hay características impresionantes de nuestro café, el café de que producen nuestros sanjuaneños, y yo estoy claro de que nuestro objetivo primordial es fortalecer la economía, el apoyo a los emprendedores, dinamizar también todo el tema cafetalero, el tema de incentivar también a los productores, reconocer a través de este tipo de actividades que el trabajo que hacen nuestros productores es impresionante, y eso sigue posicionando nuestro municipio en el primer lugar de producción a nivel del departamento. Así que muy contento. A esta hora de la noche y desde Gracias en el departamento de Lempira es nuestro contacto informativo. Licenciado Edgardo Melgar, retorno con usted al estudio central. Kenia Cáceres, desde El Paraíso, nos informa que solicitan la reparación de un socavón cerca de la aduana Las Manos, ahí frontera con Nicaragua. Buenas noches, licenciado Melgar, y a todo el teleauditorio de Noticieros Hoy Mismo. El coordinador de la aduana de Las Manos hace un urgente llamado al ministro de la SIC, Octavio Pineda, para que pueda resolver la problemática del socavón de la calle que conduce desde El Paraíso hacia la aduana de Las Manos. Esto que ocurrió el pasado 4 de febrero, ya que el paso provisional que se realizó presenta algunos problemas, y ya para el mes de mayo, en que se estarían presentando las lluvias, esto sería pues intransitable en ese lugar. Ahí pasan de 300 a 400 rastras diarias, por lo cual se dejaría de percibir al menos 250 millones de lempiras al paralizarse la misma. Escuchemos a Germán Zavala, titular de aduana de Las Manos. Ahorita, lógicamente, se hizo una calle alterna, una calle que de una u otra manera está bien empinada. Ya se han venido rastras de retroceso que han quedado cruzadas en la calle. Hacemos un llamado, particularmente nosotros, al señor ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, señor Octavio Pineda, para que nos apoye en el arreglo de la forma más pronta posible de donde estaba el socavón y que quede la calle como debe de ser. En cámaras de Lilian Zúñiga, retorno con usted a estudios principales. Realizan proyecto de tramo carretero entre la aldea El Portillo y Ocotepeque, así nos informa Karen Valle. Buenas noches, licenciado Melgar, televidentes de Noticieros Hoy Mismo, edición estelar. Nos ubicamos en El Portillo, Sinuapa, Ocotepeque, donde el gobierno de la República ejecuta el proyecto de pavimentación con concreto hidráulico. A un costo de más de 700 millones se desarrolla este proyecto que sin duda viene a beneficiar el departamento de Ocotepeque. De gran importancia este tramo carretero, recordando que esta carretera CA4 conduce hacia Santa Rosa y el interior del país. Es el paso de mercaderías del Salvador y Guatemala. Somos un punto fronterizo y esta carretera cabe recordar que era de alta peligrosidad, tomando en cuenta que esta zona en horas de la madrugada noche
es muy nublada y la visibilidad de los vehículos es poca, pero con este proyecto pues se viene a mejorar la fluidez, el transporte y de esta forma evitar muchos accidentes de tránsito que se han dado en esta zona. Con este reporte, licenciado, retornamos con ustedes a estudios principales. Buenas noches. Sectores del departamento de Colón, sobre todo sectores productivos, empresarios, comerciantes, piden que se cumpla, le piden al gobierno que cumpla su promesa de construir, de habilitar, de reparar las carreteras para sus comunidades. Municipios como Malfate, en Colón y Olanchito Lloro solicitan al gobierno que cumpla las promesas realizadas para construir importantes proyectos de infraestructura para el desarrollo de sus comunidades. No está en óptimas condiciones, lo hemos tratado nosotros como corporación, pero necesitamos que el proyecto quede de una mejor manera para poder que tenga una mayor durabilidad el tramo carretero que estamos solicitando. Bueno, nosotros, ¿verdad? En el gobierno anterior se hizo todo lo que es el estudio de factibilidad, el perfil, está en Cinza, lo que se necesita es la voluntad política para que pueda darle seguimiento. El Valle de Laguán tiene más de 100,000 habitantes y la zona es muy productora de ganado y banano de exportación. Más de 125,000 habitantes y es una zona productiva. Conocemos que es uno de los mayores productores de leche, exportador de bananos, producción de banano, productores de palma africana y también una zona agrícola. La carretera no está tan dañada como la CA13 de la Ceiba o Lanchito, pero sí tenemos varios tramos que han sido afectados desde los huracanes ETA y IOTA que necesitan ser reparados. Hasta el momento, la Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT anunció proyectos importantes para estas localidades, pero se espera una mejor intervención para las zonas como Balfate y Olanchito. En la Ceiba, Naún Monge, Noticieros hoy mismo. El Ministerio Público ordenó la detención inmediata, al arribar hoy al país, del exalcalde del municipio del Paraíso, en Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano, conocido como Chande, cuando aterrizó hoy en Honduras en calidad de deportado de Estados Unidos. La noticia del día es presentada por Cooperativa Chorotega. Ahorra y acelera el verano en Chorotega. Recuerda que entre más ahorres, más aceleras la oportunidad de ganar. Cooperativa Chorotega. Amílcar Alexander Chande Ardón, el exalcalde de El Paraíso, Copán, entre 2006 y 2014, fue detenido hoy a su llegada al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula, a donde arribó en calidad de deportado. El Ministerio Público emitió una orden de captura del ex edil Ardón. Hoy se ha ordenado la detención y se va a presentar ya en los próximos minutos un requerimiento fiscal, inicialmente por el delito de lavado de activos, pero no se descarta que pueda ampliarse posteriormente. Recordemos que el testimonio de él fue uno de los más largos incluso en este caso de la Corte del Distrito Sur en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Chande Ardón se entregó voluntariamente a la justicia de Estados Unidos en 2019, acusado por la Fiscalía de Estados Unidos de conspirar para traficar cocaína hacia territorio estadounidense, y desde entonces se convirtió en un testigo colaborador de la Fiscalía de Nueva York en casos como el del expresidente Juan Orlando Hernández y su hermano Juan Antonio Tony Hernández. En febrero de 2024, Ardón reveló que recibió en su casa al famoso narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán en 2007 y 2010 para hablar sobre el tráfico de cocaína. También confesó su participación en el asesinato de 56 personas en Honduras, admitiendo que en 2 de estos casos estuvo directamente involucrado. El 13 de enero de 2025, la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó a Ardón a tiempo cumplido y a 10 años de libertad vigilada por su participación en actividades de narcotráfico. Evelyn Pérez, Noticieros Hoy Mismo. Esto es Lo Último en Noticias.
En seguimiento a este tema, lo último lo tiene Olman Uclés aquí en los tribunales de justicia en la capital. Olman, buenas noches. Gracias, buenas noches licenciado, buenas noches Honduras. Y es que déjeme contarle que hace apenas instantes ha ingresado a estos juzgados de criminalidad organizada Alexander Ardón Soriano, quien va a enfrentar este proceso judicial incoado en su contra, licenciado, en primera instancia, acusado por el delito de lavado de activos, luego que según las investigaciones el imputado no logra justificar una millonaria cantidad de lempiras. Ya está aquí en las instalaciones Chande Ardón Soriano, licenciado, para posteriormente enfrentar el proceso de audiencia de declaración de imputado. Conversábamos con un abogado más temprano y nos decía, este es un primer delito que se le está imputando, pero no se descartaría que en las próximas horas se esté ampliando los delitos por los cuales se le está imputando y por los cuales se estaría enfrentando el proceso judicial Alexander Ardón Soriano, más conocido como Alexander Chande Ardón, originario del departamento de Copán, específicamente el municipio de El Paraíso, licenciado. Estamos apenas a minutos de que ya lo suban a la parte alta de este juzgado de criminalidad organizada para iniciar la audiencia. Ya está el requerimiento aquí, ya están los equipos de fiscales, ya está la defensa, por lo que no se descarta que en los próximos minutos haga su ingreso a la sala para iniciar esta audiencia de declaración de imputado. Importante, licenciado, decir que por la cantidad y la calidad de información que maneja Alexander Ardón, la perla de esta audiencia sería hacia qué centro penal lo remite el juez. Si lo remite a Támara, como normalmente se está haciendo en los últimos días, o si por el contrario, por la calidad de detenido que viene acusado por narcotráfico de Estados Unidos deportado y la información que maneja, estaríamos hablando de que estaría siendo trasladado hacia una base policial. Y es justamente en este momento, atento ahí, Oscar, porque es en este momento cuando viene Alexander Ardón Soriano listo para enfrentar este proceso. Alexander, ¿qué tiene que decir? Callado Alexander Ardón en ese momento hace su ingreso ya a esta sala de criminalidad organizada, va a enfrentar audiencia de declaración de imputado y pendiente, licenciado, porque estas audiencias de declaración de imputado normalmente son rápidos, 45 minutos, una hora, y nos mantenemos aquí en el lugar para llevarles lo último en relación. Podemos observar, como le muestra mi compañero, completamente esposado de pies y manos, vistiendo un pantalón caqui, una camiseta gris y con el pelo largo y visiblemente delgado en relación al Chande Ardón que conocimos cuando se dio a conocer en las Cortes de los Estados Unidos. A este sujeto a quien se le vincula de ser uno de los capos del narcotráfico más grandes de Honduras, licenciado, y por lo que estuvo detenido. Echó al agua, por así decirlo, a cualquier cantidad de traficantes de Honduras, políticos. Fue uno de los principales testigos en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Y bueno, decía lo que le decía antes. Habrá que ver qué decisiones toma el juez en relación a la guarda y custodia de prisión preventiva de este señor Alexander Ardón Soriano. Así las cosas en este Tribunal de Criminalidad Organizada, licenciado, y se lo hemos contado completamente en directo desde los tribunales de criminalidad organizada. De momento, con usted. El señor Amílcar Alexander Ardón Soriano llegó hoy en un vuelo procedente de Estados Unidos con otros hondureños deportados de Estados Unidos. De hecho, entre sábado, ayer domingo, hoy lunes 7 de abril, han llegado 11 el sábado, ayer domingo 50, 115, pues de esos 115, uno de ellos era el exalcalde del municipio del Paraíso en Copán, Amílcar Alexander Ardón Soriano.
Hasta la fecha, desde el 1 de enero hasta hoy, lunes 7 de abril, han sido deportados vía aérea de Estados Unidos 6.427 hondureños. Esta fue la noticia del día. Cuatro personas han muerto por sumersión en las últimas horas en el país, sumando al menos 16 fallecidos ahogados en lo que va de 2025. En Lepaera, Lempira, ayer fallecieron los niños Eduard Villanueva y Wilson Hernández, de 12 y 14 años, quienes murieron ahogados en el sector La Arrinconada. Según los familiares y testigos, estos dos menores eran parte de un grupo de personas que se desplazaron a un río de esa zona para bañar, como es típico en esta época de verano. Mientras, en Nueva Arcadia, Copán, Mayra Areli Dubón, de 34 años, murió ahogada en el río Chamelecón. Según las versiones de testigos, la madre murió rescatando a su hijo, quien también se estaba ahogando, pero fue rescatado. Desde el Cuerpo de Bomberos envían recomendaciones a la población. Si no sabe nadar, no se meta a zonas profundas. Eso de que hacer competencia, quién se tira de más alto, y recuerden que eso es una técnica, son técnicas de clavado las que necesitan para poderse tirar a lagunas, poderse tirar a piscinas. En una pequeña piscina puede tener una lesión, puede tener una contusión o cualquier situación. Los bomberos buscan el cuerpo de un joven que supuestamente murió ahogado en las lagunas de la aldea Carbonal en Ajuterique, Comayagua. A nivel nacional han muerto al menos 16 personas por sumersión en lo que va del 2025, según CONAPREM. Francis Espinal, Noticieros Hoy Mismo. El juez de letras de lo penal, Plinio Consuegra, se presentó a audiencia de descargo al ser denunciado por la supervisión del Poder Judicial de supuestamente cometer irregularidades durante la audiencia que él dirigió en contra del general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez y otros dos exautoridades militares, acusados por el Ministerio Público por la muerte de Isi Obed Murillo. Al llegar a la audiencia de descargo, el juez Consuegra denunció que lo quieren destituir de su cargo por mantener su independencia judicial. Mientras estábamos en pleno desarrollo de trabajo y de horario laboral, siempre hubo alguien que fue a pedir el expediente, a sacarle copias al expediente, que había que llevar a cabo, tomar los audios. Las autoridades estaban exigiendo, algunos aparentemente dijeron y manifestaron que eran por órdenes de la señora presidenta que lo hacía. En ningún momento yo escuché a la señora presidenta pronunciarse al respecto y quiero que quede claro. Entonces es entendible de que hay personas ajenas a las autoridades que están allá arriba, supra, que tienen otro tipo de intenciones. Así lo visualizo yo. La Supervisión General del Poder Judicial explicó que el juez Plinio Consuegra cometió irregularidades durante el desarrollo de la audiencia inicial al general en condición de retiro Romeo Vázquez Velázquez y otros dos jerarcas militares acusados por la muerte de Isi Obed Murillo en 2009 y no por la resolución donde dictó auto de formal procesamiento con arresto domiciliario. Que no es por las medidas que se les otorgaron, es por la inobservancia y las omisiones que en la conducción de la audiencia se realizaron. Según la Supervisión General del Poder Judicial, el reglamento interno estipula sanciones, como suspensión del cargo de 3 días hasta 3 meses, pero cuando las faltas son repetidas o gravedad de los hechos, se aplica el régimen del despido. Flavio Pavón, Noticieros Hoy Mismo. Más de $30 cayó el precio del café en la bolsa de Nueva York en solo 2 días por efecto de los aranceles aplicados por el gobierno de Estados Unidos. La noticia económica es presentada por Banco Cuscatlán. Nueva app Cuscatlán, hecha para ti. Descárgala ya. Banco Cuscatlán. El precio del café se desploma. En la bolsa de Nueva York cerró hoy a $340.95 por saco, $44 menos que el pasado jueves. Recordemos que los precios de bolsa son los que utilizamos los países productores de café arábiga como referencia para el cálculo de precios de compra-venta del café, local e internacionalmente, ¿no? De hecho, si ya vemos desde el viernes pasado, ya llevamos 2 sesiones donde el mercado ha bajado considerablemente.
El 30% del café hondureño se exporta a los Estados Unidos. Por ello es urgente negociar la eliminación del arancel de 10% aplicado a los productos hondureños Exponepón. Yo estoy casi seguro que van a haber muchos países productores de café que se van a sentar a la mesa, que van a negociar, y si logran eliminar ese arancel de 10% y nosotros no lo hacemos, entonces a nosotros nos ponen una situación un poco compleja, somos menos competitivos, ¿no? El tostador lo que va a decir, bueno, yo prefiero importar café de ese país que logró la reducción del 10% que importarlo de los países que no lo lograron hacer. El canciller asevera que ya trabajan en esa vía. Nosotros estamos abriendo un proceso de diálogo con los Estados Unidos, ya lo habíamos venido haciendo en los primeros contactos que hicimos con la administración Trump porque era nuestro interés revisar el CAFTA y ahora lo que estamos buscando obviamente mediante el diálogo, encontrar si puede lograr retornar al cero arancel o bueno, veremos también cuánto influye este 10%. En el primer semestre cafetalero 2024-2025, Honduras exportó 2.9 millones de quintales de café, 904,000 de ellos a los Estados Unidos. Eddie Quintero, Noticieros, Hoy Mismo. Roberto Lagos es un analista investigador en temas económicos. Roberto, buenas noches. Buenas noches, licenciado Melgar. Un gusto estar con usted y un gusto a su audiencia. El gusto es nuestro, Roberto. Para que podamos entenderlo, yo en primer lugar, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es esto del Día de la Liberación? ¿Qué es esta guerra de aranceles que ha desatado Donald Trump? Bueno, en primer lugar, es una estrategia para, de cierta manera, de forma política, traer a los países a una mesa de negociación. Sin embargo, muchos analistas económicos en el mundo especulan que parte de imponer estos aranceles es para poder depreciar el dólar y de esta manera, voy a utilizar un término, poder licuar la deuda de los Estados Unidos que anda cerca de los 24 trillones de dólares, ¿verdad? Entonces, al depreciar el dólar, ¿verdad? Esa deuda, los compromisos de deuda serían menores. Y recordemos que los mayores compromisos de deuda de Estados Unidos son con China. Y un segundo punto, que es geopolítico, es poder sacar a China de diversos mercados del sudeste asiático que generalmente ellos utilizan como países para poder elaborar su materia prima y luego enviarlo a los Estados Unidos, ¿verdad? Como es el caso de Vietnam, como es el caso de Bangladesh. Esos países, por ejemplo, Camboya, los chinos lo utilizan para poder luego meter todo ese producto en suelo americano y con esto poder cerrar este déficit. Es decir, Estados Unidos importa demasiado, exporta muy poco ante los ojos de esta administración y quieren darle vuelta a eso. Quieren importar menos y exportar más. Por ejemplo, le aplicó 46% de arancel a Vietnam, a los productos importados a Estados Unidos de Vietnam, del 34% a China, y hoy amenazó con subir de 34 a 54 y a 104 en las próximas semanas. Es decir, y hay algunos países que han dicho, bueno, nosotros le vamos a ser recíprocos y también le vamos a aplicar o le vamos a aumentar los aranceles. Otros han dicho, no, vamos a esperar y nos vamos a aguantar a ver qué es lo que ocurre en los próximos días. En el caso de Honduras es un 10% junto a muchos otros países y no sé si este arancel del 10% para Honduras junto a otros países de Latinoamérica versus este 46% a Vietnam, 34% a China, para algunos dicen, bueno, Honduras debería aprovechar eso, pero no entiendo si realmente es opción aprovecharlo o vamos a salir afectados. Es una gran pregunta la que usted realiza. En primer lugar, yo creo que usted realizó bien una buena descripción. Hay países con músculo, voy a utilizar este término, con potencia en su economía, que van a ser capaces de poner aranceles recíprocos. Hay países, como es el caso de Vietnam, como es el caso de Camboya, como es el caso de Bangladesh, como es el caso de India, que van a negociar con los Estados Unidos. O sea, de hecho, Estados Unidos anunció en las últimas horas que entre 50 a 70 países quieren negociar estos aranceles. El primer ministro de Israel, ¿verdad?, fue a la Casa Blanca, estuvo sentado con el presidente Trump y llegaron a un acuerdo con el tema de aranceles. Javier Milei, presidente de Argentina, va a llegar a un acuerdo con el tema de aranceles. Nayib Bukele fue invitado por el presidente Trump precisamente para discutir el tema comercial, dado el agradecimiento por recibir a los miembros del Tren Aragua en las cárceles salvadoreñas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que debe hacer esta administración? El enfoque de decir
que somos beneficiados por una medida arancelaria menor es parcial. Y veamos lo siguiente, es cierto que ya puso aranceles más altos a Vietnam. Vietnam tiene producción de café, pero ¿qué ocurrió hoy con los precios del café? Se están desplomando. Entonces, al final, las medidas arancelarias nos afectan a todos. Ese es un primer punto, ¿verdad? Entonces, los precios se desploman, ya no tomaríamos ventaja de los precios elevados que estábamos teniendo y afecta realmente a ese rubro. Por ejemplo, ¿qué pasa, por ejemplo, si estos países logran una negociación de arancel cero y Honduras se queda con el arancel de 10%? Entonces realmente nosotros somos afectados. Mire qué interesante lo que dijo los miembros de la industria cafetalera. Nosotros no somos tan competitivos. O sea, en este momento estamos siendo competitivos, entre comillas, por la diferencia de arancel. Pero si esa diferencia en las próximas semanas se elimina y Honduras no logra eliminar ese arancel de 10%, será negativo para la economía. Y un punto más, ¿qué pasa si entramos en una recesión? Ahí todos somos golpeados por igual, independientemente de quien tenga arancel alto y arancel bajo. Sencillamente porque el consumo en los Estados Unidos caerá. Sí, es decir, hoy estaba leyendo un artículo donde los principales economistas del banco más grande de Estados Unidos es el JP Morgan, ¿verdad? Así es. Sí, decían o estaban previendo, pronosticando de un 40 a un 60% ha aumentado en los últimos 2-3 días la posibilidad o un riesgo de una recesión económica en Estados Unidos, es decir, una contracción. Y ahí entonces valimos. Exactamente. Entonces, sí, se sigue teniendo la estructura hasta la fecha. Ciertos países, ¿verdad?, que no son tan fuertes económicamente, que dependen de este comercio con Estados Unidos, logran hacer acuerdos. Pero los países con músculo continúan teniendo los aranceles y continúan poniendo reciprocidad en los aranceles. Vamos a entrar en un mal equilibrio en el cual vamos a ir a un proceso de recesión que sea el peor de los escenarios y un proceso en el cual nuestros competidores logran eliminar el arancel. Sí. Y al final, Honduras, ¿con qué se queda? Con nada. Robert, si usted estuviera en posición de decidir qué es lo que tiene que hacer Honduras, ¿qué haría? En primer lugar, la negociación no puede estar en manos de la embajada, con mucho respeto de Honduras en Washington. Yo entiendo que es el embajador, pero dígame usted algo, ¿qué ha observado usted que han hecho los demás países cuando tienen que ir a negociar? ¿Quién va a negociar? El presidente. El mero mero, sí. El primer ministro. Entonces, yo pienso que, en este caso, nuestra presidenta tiene que sentarse a la mesa de negociación, ¿verdad? Y liderar ella la negociación, ya sea con las personas del Departamento de Comercio, del Departamento de Estado, con el vicepresidente de los Estados Unidos, o si puede tener acceso al presidente Trump, con el presidente Trump. Pero todos los jefes de Estado con quien se han comunicado ha sido con el presidente Trump. No es un tema de que la embajada lo va a hacer, porque es a un menor nivel. Necesitamos hacer la negociación al más alto nivel. Eso sería el primer punto, licenciado Melgar. ¿Y usted cree que este asunto de los aranceles se va a mantener por mucho tiempo? ¿O Trump está nada más, o sea, aplica eso desde una posición de poder a esperar entonces cuál es la reacción? Los países vienen y dicen, no, por favor, mire, resolvamos esto. Entonces dice, bueno, lo voy a pensar, voy a ver cómo decido este asunto. Y después les contesta que sí, pero a cambio de... Todo viene de una negociación política, ¿verdad? O sea, Estados Unidos quiere cambiar, quiere imponer una nueva norma para realizar comercio. Solo voy a decir lo siguiente, el peor error que puede cometer Honduras es pensar que una medida que quizá en el corto plazo le puede dar algunos beneficios a algunas industrias, ¿verdad? Puede trasladarse en el largo plazo a mayor crecimiento y empleo. No podemos dejar de avanzar en temas como, mire qué importante se vuelve ahora los temas de simplificación administrativa y los temas de la apertura de negocios en el país se realiza en menos días y sea más expedito. Número uno. Mire qué importante se vuelve ahora tener una ley de empleo por hora. Ve usted qué relevante se vuelve tener una ley de empleo por hora para poder tener esa mano de obra, obviamente una ley de empleo por hora que pueda reconocer los derechos, todos sus derechos a los trabajadores, pero vea qué importante se vuelve ahora.
Vea qué importante se vuelve ahora los temas de estabilidad política. Entre mayor estabilidad política tenga el país, eso va a generar la mayor atracción de inversión. Y vea qué importante se mira ahora los temas de mejorar nuestra productividad. Porque si hay algo que el país no ha mejorado, y este no es un tema de este gobierno, es un tema de los últimos 22 años, es que la productividad laboral es menor del 1% en Honduras. Y entonces, por lo tanto, si eso es así, ¿cómo pensamos competir? Otro tema, pensar dentro del sudeste asiático, hay países que van a ser ganadores. Por ejemplo, supongo usted que Trump hace una diferenciación de países y le dé el beneficio a India, con el cual tiene una relación cercana. India sacó un comunicado que no va a poner arancel recíproco. El gobierno del presidente de India, primer ministro de la India, va a negociar aranceles ceros con Estados Unidos. Y entonces imagínense toda la industria, que India podría absorber toda la industria de Vietnam, el tema manufactura y automóviles, y de Camboya. Entonces ellos podrían ser ganadores. ¿Por qué? Porque tienen un mercado más grande, pueden resolver esos temas de forma más eficiente, y entonces ahí nos hacemos las preguntas. Y tercer punto, tenemos que visualizar si hay una recesión. Claro. ¿Y cómo nos preparamos para la recesión? Tenemos que generar un fondo de estabilización, es decir, reducir el gasto en algunos sectores de gasto corriente y empezar a armar un fondo de estabilización, ¿verdad? De manera tal que podamos tener disponibles estos recursos en el momento de que, si se da, que una recesión pega, para poder tener ese gasto que se requiere durante los momentos de recesión. Pero este momento es incierto, los mercados están sumamente volátiles. Imagínense que hay mercados que perdieron, S&P 500 perdió de 5 a 11% solamente en un par de días. Y la gente se pregunta, bueno, ¿cómo se traslada eso al consumidor americano? Es sencillo. Los consumidores americanos ponen sus fondos de retiros y esos fondos de retiro luego se invierten en bonos del tesoro, bonos de la bolsa de valores. Muchos americanos sus fondos de retiros los invierten en S&P 500. Significa que en un par de días hubo una reducción de la riqueza, de las contribuciones sociales de retiro de muchos, de millones de americanos. Eso automáticamente afecta a las personas que se van a retirar y su consumo de cara al futuro. Hay que moverse rápido con este tema, ¿verdad? De parte de nuestras autoridades y al más alto nivel, ¿verdad? Al más alto nivel. Así es. Y localmente reunirse con el sector empresarial para buscar las opciones de cómo enfrentar este asunto, ¿verdad? Digo, moverse rápido con Estados Unidos y localmente también. En este punto, ¿qué se debería tener? Se debería tener un análisis no solo de equilibrio parcial. ¿A qué me refiero de equilibrio parcial? No solo, esta industria es ganadora y por eso vamos a estar felices. No, tiene que ser de equilibrio general. Claro. ¿Qué significa eso? Donde incluyo las interacciones entre todos los países y donde puedo ver realmente qué ocurre. Porque imagínense esto, los aranceles incrementan los precios. Pero ¿qué pasa ahora? La demanda va a bajar de café. Y si la demanda baja, mire ahora, los futuros del café van para abajo. Entonces, hay un efecto, por un lado, que le dice, el precio se incrementa, pero hay otro efecto que responde, el precio cae. Y esos efectos múltiples, yo tuve una discusión una conversación con un empresario, me decía, no, es que esto es sumas y restas, matemática 101. Discúlpenme, esto no es matemática 101. Esto es la economía, es una ciencia de múltiples efectos en los cuales se tiene que analizar quiénes son ganadores, quiénes son perdedores y cuál es el efecto total en toda la economía. Eso es economía 101. Roby, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Muy amable, como siempre, muy gentil, muy puntual. Ya saben, muchas gracias a usted, licenciado Melgar. Gracias. Roberto Lagos es analista e investigador en temas económicos. Vamos a un corte comercial en el noticiero. Cuando regresemos, la Secretaría de Salud y los médicos no llegan a acuerdos sobre falta de pagos. No les han pagado y continúa el paro a nivel nacional. Bueno, quedan apenas, ¿cuánto? 24 horas, 59 minutos, 44 segundos para la declaratoria. Está prevista para mañana, martes 8 de abril a las 8:30 de la noche. Sí habrá declaratoria de elecciones primarias, como lo manda la ley. Así lo confirmó anoche después de estira y encoge, ya sabe usted, denuncias de un lado, denuncias del otro lado, pero la consejera presidenta, la abogada José López Osorio, anoche en 30:30 dijo, va la declaratoria porque va.
El proceso electoral del 9 de marzo salió adelante pese a los obstáculos y por ello se le responderá al pueblo con la declaratoria en tiempo y forma, asegura la consejera presidenta Cosette López. Tendremos declaratorias sin lugar a dudas en tiempo legal. Bueno, no sé si será respaldada por los 3 consejeros. Sí sé que tiene que ser firmada por los 3, dado que estemos de acuerdo o no con ella. Debe ser suscrita. Informó que ya existe un primer borrador que llevará los datos exactos de los resultados de las primarias. Le quiero decir que ya en esta etapa ya ha sido turnado desde la presidencia de este Consejo Nacional Electoral un primer borrador a los despachos para que se empiece a revisar la parte legal, es decir, el formato en el cual se van a consolidar todos los resultados. Igualmente se ha pedido a la empresa que ha realizado toda la plataforma de divulgación que vayan brindando precisamente el primer borrador que contiene las integraciones y todo lo demás que debe insertarse fielmente precisamente en la declaratoria. Esto tiene 2 componentes, el legal y el de los números, que obviamente también fue formado a través de parámetros legales. También se produjeron otros y de hecho estamos esperando los de recursos de reposición que se han presentado en las últimas horas. Un par de nulidades, cosas ya, la verdad, mínimas. Aclaró además que la disputa por los resultados son pocas, pese a que contrasta con la violación a los derechos humanos, incluso a su persona. No hay mayores discusiones ni disputas respecto de la legitimidad de los resultados. Son bastante escasas y solo de ciertos sectores muy particulares. En general no se están cuestionando. Por el pueblo hondureño no se está cuestionando la legitimidad de los resultados y eso es lo importante. Bueno, difícil estar satisfecha con el contexto, ¿verdad?, de amplia vulneración de derechos humanos. El Estado ha realizado un enorme operativo de opresión hacia ciudadanos como esta servidora y otros. Hubo más del 80% del uso de la biometría, intentos de ataques cibernéticos detectados. Y en lo subsiguiente, López informó que se iniciará a estructurar el presupuesto para las elecciones generales, además del nuevo censo. El 15 de mayo va a cerrar el plazo para que se puedan hacer cambios de domicilio. Estamos formulando el presupuesto de las elecciones generales, lo mismo que el reglamento para la ejecución del mismo. Se tuvo un 62.04 de transmisión de TREP en la noche de la elección. Y tuvimos también un 84% de uso de la biometría. Las tecnologías fueron bastante bien. El 2.2 millones de ataques cibernéticos que se sufrieron y que no tuvieron éxito. Sobre las investigaciones del Ministerio Público al Consejo Nacional Electoral, la consejera espera una investigación oportuna y correcta. Aquí hay temas de orden administrativo, hay temas, yo creo que la instancia penal de hecho es la última. Hay muchas investigaciones, particularmente también hay formas distintas de hacer la investigación sobre los hechos que deben ser contrastadas con mucha imparcialidad, haciendo por supuesto acopio del sentido común, pero también de la legalidad. Hemos sido víctimas de una situación muy compleja, vamos a superarla por el pueblo hondureño. Fanny Zúñiga, Noticieros Hoy Mismo. Hoy la consejera presidenta, la abogada Cosette López Osorio, en su cuenta de redes sociales a las 12:55 del mediodía de hoy. Hoy estaremos sometiendo a discusión y aprobación el acuerdo de declaratoria del proceso electoral. En este momento se realizan las últimas verificaciones conforme a derecho, con el firme compromiso de garantizar transparencia y legalidad. Es mi deseo profundo que hoy mismo podamos aprobar este acuerdo para brindar tranquilidad, certeza y esperanza a todo el pueblo hondureño. Nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad soberana expresada en las urnas. De hecho, la convocatoria está a una cadena de radio y televisión para mañana martes. Y lo hace Conatel, la convocatoria. Conatel dice, democratizando las telecomunicaciones de Honduras, es su eslogan, cadena nacional, por instrucciones del Consejo Nacional Electoral, CNE, y la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, Conatel, se convoca a integrar la cadena de radio y televisión, se dará un importante mensaje a la población. Comparece, Pleno de Consejo Nacional Electoral, fecha, martes 8 de abril de 2025, hora 8:30 p.m., repetición, miércoles 9 de abril de 2025, hora 7:30 a.m., canal piloto, canal 8, Televisión Nacional de Honduras, radio piloto HRN. Atentos medios de comunicación y sistemas de cable. Gobierno de la Refundación Honduras Conectada. Bueno, ya está la convocatoria a la cadena para mañana martes, 8:30 de la noche, por parte del Conatel, en la que comparece, según este anuncio oficial, los 3 consejeros del Pleno, es decir, los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral. Bueno, todo apunta a que no hay ningún problema,
que esto se pone fin mañana, digamos, a las elecciones primarias. Luego faltan nada más pendientes la publicación en el Diario Oficial de la Gaceta de esa declaratoria que mañana darán a conocer los 3 consejeros. Y bueno, de ahora a transitar el camino hacia las elecciones generales. Pero un importante evento ha estado ocurriendo todas las noches, una importante actividad ha estado ocurriendo todas las noches, desde creo que pasadita las elecciones primarias. Es una vigilia que diferentes sectores de la sociedad, diferentes personas de distintos partidos políticos han estado participando en una especie que, digamos, vigilia en apoyo a las consejeras y en apoyo al proceso electoral primario y en apoyo a esta declaratoria. Fanny Zúñiga está con ellas esta noche o con ellos. Adelante, Fanny. Así es, muchísimas gracias. Buenas noches, licenciado Edgardo Melgar. Aquí en la actividad de la vigilia se han concentrado bastantes personas, incluido el pastor Evelio, que en este momento les está dedicando unas palabras. Han llegado también representantes legales de algunas instituciones políticas, así como, por supuesto, otras personalidades, en este caso también del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Y, por supuesto, me acerco a don Armando Urtecho, él es el director ejecutivo del COEP, se encuentra acompañado de otros representantes del sector privado. Don Armando, importante esta actividad, participan ustedes el día de hoy, persiguen el mismo fin que este grupo que empezó con esta vigilia hace 17 días. ¿Cómo está? Buenas noches. Sí, nosotros esperamos que el día de mañana emitan la declaración, porque eso le va a dar tranquilidad a la población y Honduras tiene que avanzar en fortalecer su democracia. ¿Confianza plena en lo que ha desarrollado el Consejo Nacional Electoral hasta este momento? Sí, en este momento el Consejo ha hecho lo que tiene que hacer. Que lo critiquen, siempre va a haber críticas, pero nosotros creemos que están haciendo lo correcto. ¿Cuál es el mensaje a todos los sectores para buscar la unión, la paz y sobre todo por el bien de Honduras y los procesos electorales, porque faltan las generales? Bueno, nosotros esperamos que la gente se prepare para las elecciones generales del 30 de noviembre y que el 30 de noviembre gane el que le dé seguridad al país, que vivir en democracia, no con dictaduras. Primera vez en la historia una actividad como esta en medio de una delegación que viene de diferentes partes del mundo. Bueno, no viene de parte del mundo, todos de América Latina. Algunos que son dictadores, que tienen años de no dar elecciones libres y honestas. Así que bienvenidos a Honduras, para que vean que en Honduras sí se respira democracia, porque todavía vemos quienes creemos en la democracia. Muchísimas gracias, don Armando. Don Armando Urtecho, él es el director ejecutivo del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Vamos a cerrar este contacto, Gerson, por este punto, para solo mostrarle, licenciado, porque ya está completamente cerrada toda esta arteria principal que conduce a diferentes puntos hoteleros aquí en Tegucigalpa y que viene directamente del Registro Nacional de las Personas. Aquí ya el acceso está restringido y se ha solo manifestado de parte de todas estas personas aquí que esperan que mañana 8 les dejen también desarrollar esa actividad de vigilia a esta hora de la noche. Con estas imágenes vamos a retornar con ustedes a estudios principales. Buenas noches. Esta es una noticia de última hora. Estamos en comunicación a esta hora de la noche, 7 de la noche con 41 minutos, con don Brian Erazo. Es el señor viceministro de la Secretaría de Salud Pública. Doctor, buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Qué anuncio puede darnos a usted a esta hora de la noche en relación a este paro de labores de los médicos, que ya tiene ya varios días? Buenas noches, señor viceministro. Muy buenas noches, licenciado Melgar, y a la población hondureña. Decir, licenciado Melgar, que tenemos avances contundentes. Como ningún otro gobierno, habíamos dado tanta estabilidad, ¿verdad?, a los colegas, específicamente al gremio médico, que es el que actualmente se encuentra en protesta. Nosotros en diciembre de 2021 no llegábamos ni a los 2,000 médicos con plaza, licenciado Melgar, y ahorita a marzo de 2025 estamos cerrando con más de 6,000 médicos con plaza, y ese segmento todo ha sido pagado. Luego tenemos, por supuesto, la situación que más tuvimos problemas, y lo reconocemos y pedimos las disculpas del caso por los atrasos en el presupuesto que tuvimos este año, es la situación de médicos por contrato. Pero hoy podemos decir de manera contundente que de 823 colegas ya solo restan para pago 27, es decir, hemos honrado en un 97% la situación de los colegas por contrato. En este marco, licenciado Melgar, y a la población hondureña, hacemos un llamado, ¿verdad?, a los colegas para que ya puedan retornar en su totalidad
a sus labores, ya que reconocemos que este es un avance justo, sustantivo, ¿verdad? Y esperamos la correspondencia del caso y, por supuesto, en los temas de mediano y largo plazo, nosotros estamos abiertos a seguir avanzando junto a ellos. Un momentito, señor viceministro. En la línea telefónica nos recibe también esta comunicación y lo ha escuchado el señor presidente del Colegio Médico de Honduras, el doctor Samuel Santos. Doctor, buenas noches. ¿Qué respuesta le da usted al señor viceministro luego de dar esta información? De 823 médicos por contrato, solo restan por cancelarle los salarios atrasados a 27, es decir, hay un avance del 97%. Les pide retornar a sus labores y poder avanzar a través del diálogo en otros temas de mediano y largo plazo. Doctor Samuel Santos. Buenas noches, licenciado Melgar. Gracias por esta oportunidad. Buenas noches al doctor Brian Erazo, a quien tenemos mucho respeto y mucho cariño. Mire, cuando la Secretaría de Salud no quiere entender de que es la garante de la salud pública en Honduras y que de esos médicos que dependen de la Secretaría de Salud también son los médicos del mal llamados descentralizados, que es una manera de generar un espacio tercerizado de la salud, ¿verdad? Pagándolos a través de terceras personas, ya se llaman comunidades, municipalidades, fundaciones. Estos compañeros también son parte de la Secretaría de Salud, puesto que la Secretaría es la garante y la que paga a estos colegas. Entonces no solo son los médicos que trabajan en los hospitales, tienen contratos en San Pedro Sula, Tegucigalpa y las grandes ciudades. Están los compañeros de Intibucá, de Lempira, de Cotepeque, de Santa Bárbara. Yo mismo le compartí a la persona que es productora de su programa una nota donde la misma encargada de la unidad de descentralizados reconoce que solo están tramitándole a un gestor los fondos para pagar enero y febrero, faltando por pagarle ya marzo y abril. Es decir, cuando se dice que se ha pagado, se dice parte de la verdad, pero no se dice toda la verdad. No se puede estar pagando por poquitos, ¿verdad? Como cuando uno vende cameras. Yo creo que tenemos que hablar con la verdad al pueblo de Honduras, ¿verdad? Los médicos de Honduras trabajan para la Secretaría de Salud y esos médicos tienen derecho a recibir su salario puntual. La Constitución de la República lo dicen los acuerdos que hemos firmado como Estado de Honduras en la OIT. Trabajo igual paga, pero en Honduras tenemos diferencia de pagos. El doctor Brian Erazo también sabe, y se lo hemos manifestado hoy, que la presidenta había anunciado desde el año pasado un aumento en la base salarial. Sin embargo, pese a que aquí sí podemos decir la presidenta cumple, Xiomara cumple, pero sus ministros no cumplen, porque en la Secretaría de Salud, por ejemplo, no se está pagando esa nueva base salarial y les deben desde octubre esa diferencia de salario. Tampoco se está haciendo en el Seguro Social, donde la misma ministra de Salud es la que dirige el Instituto Hondureño de Seguridad Social. A los compañeros descentralizados tampoco se les está pagando esa base salarial y se la deben desde el mes de octubre. Entonces, doctor, perdón, entonces solo disculpe, por cuestiones de tiempo, usted sí. me entiende, doctor, y también el señor viceministro. Usted dice, tiene que pagarle por completo a los médicos por contrato, pero también a los que están en centros asistenciales descentralizados y además de eso, el ajuste salarial para los médicos de la Secretaría de Salud y del Seguro Social. Así, ¿verdad? Sí, ajuste salarial y la nueva base salarial, ¿verdad?, que ordenó la presidenta de la República. Hasta que eso, perdón, doctor, hasta que eso no se cumpla, ¿no regresan a sus labores? Por supuesto que no, porque no hemos podido reunirnos con la ministra. Es que el problema es que la ministra no se reúne con las partes interesadas. Yo respeto mucho al doctor Brian Erazo, lo sabe, se lo dijimos hoy en la mañana, no podemos tener una reunión de acuerdo porque no está la ministra. La verdad es que cuando uno jura un cargo y se hace cargo de la Secretaría de Estado, es para cumplir con ese puesto a cabalidad las 24 horas del día. Y mientras la ministra no se siente con el Colegio Médico, difícilmente le vamos a encontrar una salida a estos problemas. Muy bien. Gracias, doctor Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras. Muy amable por recibir esta llamada telefónica. Una breve reacción, señor viceministro. Y recordemos, ¿verdad? Y miremos los antecedentes, la petición, y entendemos que es una petición de urgencia, era la situación de contratos e interinatos de los colegas. Hemos cumplido en la mayoría. En los elementos de los gestores podemos decir que a la gran mayoría de gestores también se les ha transferido ya en forma y en tiempo y en la magnitud correspondiente tanto a hospitales como centros de salud. Y también, por supuesto, este gobierno ha disminuido también
los gestores descentralizados justo para que estas situaciones no ocurran. Entonces, de nuevo, llamamos a la correspondencia, ya que hemos evidenciado la buena voluntad y también los avances, y hacemos un llamado a los colegas que puedan regresar, ya que nos debemos a esa población hondureña y ya a la mayoría se le cumplió. Muy bien. Señor viceministro de Salud, muchas gracias por aceptar esta comunicación con el noticiero. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias. Es don Brian Erazo, el doctor Brian Erazo, viceministro de la Secretaría de Salud Pública. Bueno, la cosa sigue, ¿verdad, doctora? Según lo dijo el presidente del Colegio Médico, hay que pagarles a todos por contrato, hay que pagarle a los que trabajan, a los médicos que trabajan en los centros de asistencia, hospitales y centros de salud descentralizados, que están en el interior del país. Y el aumento salarial, con la nueva base salarial, para médicos de la Secretaría de Salud y del Seguro Social. Exactamente. Va para largo esto entonces, ¿verdad? Pues de eso creo que depende de la agilidad con que la Secretaría de Salud logre salir de este impasse. ¿Será como planteaba el doctor que se necesita que la ministra esté ahí, se siente con ellos? Pues la verdad es que ella es la autoridad máxima y creo que ella ha demostrado mucha autoridad sobre muchos procesos y creo que sí, ¿verdad? Ya es tiempo de que dé un ágil empuje a todos los. Sí, porque mire, indistintamente de eso, al final la población afectada, ¿verdad? Claro que eso es lo que más nos duele a todos. Vamos a un corte comercial. ¿De qué nos va a hablar hoy? De la intoxicación alimentaria. Ya viene la Semana Santa, y hay muchos problemas después con intoxicación alimentaria. Ya volvemos. Bueno, buenas noches. En una semana estamos empezando ya la Semana Santa y podemos estar en riesgo de una intoxicación alimentaria si no tomamos algunas medidas que son importantes. Y yo quiero referirme en concreto a todo lo que se refiere al congelamiento y descongelamiento de carnes, mariscos, leche, que son las que generalmente pueden causar este tipo de enfermedades. Para descongelar en forma segura, 3 criterios. 1, que se puede hacer en el refrigerador, no en el congelador, en el refrigerador, y requiere un día completo para que se descongele. 2, en agua fría, en que tiene que ser, eso va a ser más rápido que en el refrigerador, pero tiene que ser en paquete sellado. O sea, no es posible que de pronto haya un hoyito, o se puede entrar el aire, puede entrar agua, y eso puede tener bacterias que van a producir infección de la comida. En microondas es importante que lo sepa, puede hacerlo, ¿verdad? Pero tiene que cocinar la carne y la comida inmediatamente. ¿Por qué? Porque recuerde que en el microondas por arriba puede estar cocido, pero si en el centro todavía no lo está y usted lo congela, ahí ya van bacterias que han crecido muy bien. Y ya por último, no hay que descongelar. ¿Cuándo? ¿Cómo? A temperatura ambiente ni en agua caliente. Esa no es la forma correcta. No hay que dejar por más de 2 horas los alimentos descongelados después de que ya salieron y ya los quiere usted conservar. No los deje ahí 2 horas porque eso va a provocar que más bien haya crecimiento bacteriano. Nunca, nunca hay que congelar los alimentos cuando usted ya los descongeló. O sea, que a veces tienen el hábito de que un poquito se cocina y otro se congela cuando ya lo descongeló. No, usted tiene que cocinar por completo los alimentos para después entonces guardar alguna parte si quiere hacerlo así. Es importante entonces, creo finalmente, el mensaje es que los alimentos deben estar bien cocidos. Nos encanta mucho todos los curiles y estos alimentos mariscos que van crudos. Es importante entender que hay que ser muy cuidadosos en descongelarlos, congelarlos, comerlos con las manos limpias y prepararlos con las manos limpias. Es importante esto. Bueno, yo creo que ya no hay más tiempo, licenciado, para otras noticias. Creo que nos vamos a despedir, ¿verdad? No, doctora. Todavía no. ¿Y por qué? Pues ya se quiere ir, doctora. No. Y es que nos va a invitar a cenar o algo. Bueno, podríamos pensar, ¿verdad? Ya volvemos, vamos a un corte comercial, ya volvemos. Bueno, hoy sí, no hay tiempo para más. Claro que no, licenciado. Gracias, doctora. Gracias a usted por su atención. Buenas noches. Y que estén muy bien. Muy bien, doctora.